Televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Una vez más, sean todos bienvenidos a este su programa Visión de Águila. En esta tarde vamos a estar compartiendo, como cada martes, jueves y viernes, una palabra poderosa para la gloria de Dios y edificación del pueblo que nos sigue, de aquel pueblo que ama a Dios, de aquel pueblo que quiere aprender más de la palabra. Hemos estado tratando todas estas últimas 2-3 semanas sobre lo que tiene que ver con los tiempos finales. Se habló en principio de todo lo que tenía que ver con el levantamiento de la iglesia, con el rapto, aquello que se ha conocido como el rapto de la iglesia, aunque no es un rapto como tal, sino un arrebatamiento donde la iglesia será quitada, será levantada y llevada a los cielos, como dice la palabra. ¿Cómo sabemos nosotros esto? Porque el mismo Cristo dice, además de que la palabra lo establece, allá en 1 Tesalonicenses capítulo 2, también el mismo Cristo nos dijo a nosotros: voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, también estéis vosotros. O sea, Jesús lo prometió y sabemos que Él ha cumplido cada una de las promesas que ha hecho al pueblo que le sigue, al pueblo que le ama, al pueblo que está sujeto a su palabra y a su ley. Estuvimos hablando luego de esto, de los acontecimientos. O sea, porque esto estaba, lo que acabo de decir, estaba en el medio de la enseñanza. La primera enseñanza tuvo que ver con los acontecimientos antes del fin. Y dentro de estos acontecimientos estaba el levantamiento de la iglesia y luego entonces los acontecimientos posteriores al levantamiento de la iglesia, lo que tiene que ver con el desorden y el caos mundial que será establecido a partir de que la iglesia sea quitada. ¿Por qué? Porque el hijo de pecado será manifestado, porque aquello que detiene o aquel que detiene a la manifestación del espíritu del anticristo es precisamente el Espíritu Santo de Dios que rige y gobierna la iglesia. Una vez sea quitada la iglesia, pues claramente ya no habrá más necesidad de que el Espíritu Santo esté en la tierra, porque el Espíritu Santo está aquí para acompañar la iglesia, santificar la iglesia, redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando usted lee la palabra se da cuenta que el Espíritu Santo es la persona que dirige la iglesia. Estoy hablando de personas no en el plano físico, sino en el plano espiritual, porque muchas veces hablamos de la persona del Padre, la persona del Hijo o la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Y queremos hacer divisiones que bueno, no voy a entrar en ese tema ahora porque ese no es el tema, pero cuando hablo de la persona del Espíritu Santo me refiero a esa persona preciosa, hermosa, gloriosa que dirigió la iglesia en el primer siglo y que quiere dirigir la iglesia de este tiempo. Lamentablemente muchos se han apartado de eso y gobiernan las iglesias ellos mismos, pero nosotros hemos tratado y queremos enseñarle a aquellos que nos están viendo en este tiempo y en este momento, precisamente que se dejen gobernar, que dejen que la iglesia sea gobernada por el Espíritu Santo, porque es quien muestra a Cristo, quien revela la verdad. Dice, el mismo Cristo nos dijo que el Espíritu Santo es quien nos lleva a toda la verdad, o sea, toda la revelación, tanto de la palabra como de la persona de Jesús, la persona del Padre, son revelados a través del Espíritu Santo. Y por esto es tan necesario, o mejor dicho, imprescindible, que el Espíritu Santo dirija la iglesia. Así que en este día, hoy precisamente voy a estar hablando de lo que tiene que ver con otros de los acontecimientos que van a marcar el tiempo post levantamiento de la iglesia, post arrebatamiento. Ya estuvimos hablando del evangelista Julio Andrés Cabral y un servidor. El viernes pasado estuvimos hablando de lo que eran los acontecimientos cuando los ángeles, cuando los caballos, ¿verdad? Estos caballos, estos jinetes que van a venir y van a descender a la tierra y van a causar caos en la vegetación, caos en la fauna, caos sobre los hombres, caos sobre todas las cosas que han sido creadas precisamente como castigo al hombre por haberse apartado y no haber aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que es precisamente lo que nos evitaría que este caos caiga sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios será quitado previamente, o sea, antes a que todo esto acontezca. Así que todo esto lo vamos a estar tratando en esta tarde. Vamos a estar viendo precisamente el tema de el gobierno de los 1000 años, o el gobierno milenial, que es como muchos lo conocen. Esto voy a hacer una pequeña introducción ahí. Dos corrientes teológicas que exponen este tema. Hay una corriente teológica que dice que el reino milenial es un número, vamos a decirlo de alguna manera, espiritual, por decirlo de una forma, porque no significa que son literalmente 1000 años,
Y hay otra corriente que establece que son 1000 años literalmente, tal como la palabra lo establece. Yo les voy a exhortar a no llevarse de los teólogos, llévense de lo que dice el Espíritu Santo. Si la Biblia dice 1000 años, 1000 años. No le quite ni le ponga la palabra de Dios. Simple y llanamente exponga la palabra tal y como está. Y deje que el Espíritu Santo le dé interpretación a aquello que está escrito por el mismo Espíritu Santo a través de hombres y mujeres que le creyeron a él y recibieron su palabra. Así que vamos a ir a una brevísima pausa y cuando regresemos entonces estaremos iniciando el tema que tiene que ver con los acontecimientos luego del levantamiento de la iglesia, pero en la parte específica del gobierno milenario. Vamos a la pausa. LTE. 4G es la cuarta generación de tecnología móvil. LTE significa Long Term Evolution o evolución a largo plazo. Los beneficios de esta tecnología son velocidades 10 veces más rápidas que 3G con servicios más versátiles y seguros. LTE es un servicio móvil autoinstalable que funciona sin la necesidad de cablear la zona donde vives. Conoce nuestros equipos 4G LTE. Equipo for All. Este equipo contiene una antena de óptima recepción que permite la conexión a través de Wi-Fi. Tiene la capacidad de conectar hasta 10 dispositivos de forma simultánea. Es más pequeño que la palma de tu mano y puedes llevarlo hasta en un bolsillo. Equipo for Surf. Este equipo es autoinstalable, posee Wi-Fi y puedes utilizarlo de manera fija o móvil. Solo requiere de conexión eléctrica. Dispone de un puerto LAN para conectarlo a través de una PC o cualquier otro dispositivo con un cable RJ45. Tiene capacidad de conectar hasta 10 dispositivos de forma simultánea a través de Wi-Fi. Equipo for Surf E. Este equipo es autoinstalable, de uso fijo o móvil con Wi-Fi integrado. Solo requiere de conexión eléctrica. Dispone de 4 puertos LAN para la conexión a la PC y otros dispositivos de red a través de un cable RJ45 y posee un puerto RJ11 para la conexión de la voz. Tiene la capacidad de conectar hasta 10 equipos de forma simultánea a través de Wi-Fi. Gloria al Señor Jesucristo, bendecimos la vida de María Vargas, que nos está mirando desde Costa Rica en esta hora. Dios le bendiga en gran manera y gracias por seguirnos. Esta es una palabra que queremos implantar en el corazón de todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que le han recibido como Señor y Salvador. Y por qué no, también aquello y mucho más a aquellos que aún no conocen al Señor, porque nuestra meta es precisamente que toda persona sea salva, porque la intención de Cristo no es condenar al mundo, sino salvar al mundo de la condenación y de la ira del Padre que ya reposa de hecho sobre sus espaldas. Así que como dije, voy a estar hablando en esta tarde todo lo referente al gobierno milenario. Claro, todo esto va a estar sujeto al tiempo que tenemos en el aire, que es 1 hora. Así que voy a orar para establecer un orden espiritual en este lugar y que sea Dios glorificándose en esta tarde e impactando tu vida. Incline su rostro ahí conmigo, usted donde está, y oremos juntos. Padre bueno y Dios de amor, en esta hora queremos darte toda la gloria, Señor. Tú eres el más hermoso, el más precioso, y a ti, mi Dios, levantamos nuestro corazón, inclinando nuestro rostro en humillación y diciendo, te reconocemos como Señor, como Dios y como Salvador. Padre, que tu palabra fluya, mi Dios, en este lugar, que cumple el propósito, Señor, para el cual va a ser enviada en esta tarde, que cada corazón, Señor, sea lleno de tu Espíritu Santo, que todos aquellos, mi Dios, que van a recibir esta palabra en esta tarde sean levantados, sean animados, mi Dios, a consagrarse, a santificarse, pues estos tiempos son postreros y tú vienes a buscar una iglesia santa, una iglesia que te ame, no una iglesia, Señor, que haya vendido la santidad por las cosas de este mundo, sino una iglesia, Señor Jesucristo, precisamente, que te ame más a ti que a su propia vida. Así que, Padre, tú quedas establecido en este lugar y tú, Espíritu Santo, precioso y hermoso, eres nuestro invitado especial y a ti, mi Dios, te entregamos este programa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia rápidamente en el capítulo 20 de Apocalipsis, porque voy a estar hablando allí todo lo referente al gobierno milenario y vamos a ver
cosas que están aquí que he marcado precisamente para darle un mayor entendimiento de quiénes van a gobernar en ese tiempo, quiénes van a estar en el gobierno milenario, quiénes van a formar parte del gobierno de Jesucristo durante los 1000 años que Él vendrá y gobernará y regirá esta tierra. Vamos a ver el tipo de gobierno precisamente que Cristo va a instaurar y va a establecer, porque queremos eso, que usted entienda la palabra como Cristo mismo la revela a través de su Espíritu Santo. Voy a empezar a leer en el verso 1 en adelante, así que leemos en el nombre de Jesús. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Antes de hablarte de este espacio aquí, donde nos habla de que un ángel bajó del cielo con una gran cadena, de hecho yo he tenido visiones, no de ese tipo, pero sí en una casa que fui, el Señor me permitió ver lo que allí estaba operando, y me decía el Espíritu Santo, y me entregó una cadena y un candado grande para atar aquello que estaba operando en ese lugar, porque así es Dios, es maravilloso. Pero en este caso lo que ve el profeta, el apóstol Juan, es precisamente un ángel grande que desciende del cielo con una cadena y un candado para apresar a Satanás. Ahora, hubo un evento previo a esto. ¿Y cuál es el evento previo, pastor? Sencillo. El verso 20 y el verso del capítulo 19 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron con las carnes de ellos. O sea, los eventos previos al apresamiento, por decirlo de alguna manera, verdad, humana, del apresamiento o el encadenamiento del diablo, de Satanás, es precisamente la detención previa de aquellos que operaban bajo su mandato, del falso profeta y de la bestia. Estos son apresados, ¿verdad?, primero, y son puestos en el infierno, son puestos en un lugar allí de juicio. Y luego entonces es Satanás atado, y Satanás entonces enviado al abismo, ¿verdad? Son cosas diferentes, el infierno y el abismo son cosas diferentes. Entonces hubo algo previo. Para Satanás era apresado todo aquello que operaba bajo su mandato, que operaba bajo su gobierno. Una parte fue destruida y los otros fueron puestos, ¿verdad?, bajo cárcel, hasta el juicio, porque todavía no hemos visto el juicio, y vamos a ver lo que sigo Dios mediante en esta tarde. Entonces dice el verso 4: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Hay muchos que dicen que los cristianos tenemos la mala costumbre de juzgar. Y esto es difícil porque realmente, como estamos viviendo en el mundo, hoy es tan fácil nosotros perder la perspectiva de lo que realmente es importante. Y es tan fácil desviarnos del camino de santidad al que Dios nos ha llamado. Perdemos totalmente el rumbo, la visión se opaca, eso es bíblico. A veces necesitamos nosotros despertar y sacudirnos para no ser parte de lo que le tocó a Elí. Elí, el sumo sacerdote de aquel tiempo, recuerden que dice la palabra que sus ojos ya estaban ciegos, no veía, y pasaba el tiempo entero meciéndose, ¿verdad?, de alguna manera, diciéndolo de una manera humana. En una mecedora, diría yo, estaba reposando todo el tiempo y no le importaba lo que sus hijos estaban haciendo en el templo. Aunque escuchaba los comentarios, nunca corrigió de manera severa lo que tenía que hacer. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos en esa misma manera que Elí se encontraba. Estamos tan desenfocados del llamado, tan desenfocados de nuestra misión como cristianos en esta tierra, que nos involucramos con el mismo mundo, traemos la cultura del mundo a la iglesia, traemos las tradiciones del mundo a la iglesia, traemos todo lo que es perverso con tal de mantener a la congregación allí, a los jóvenes allí, y vendemos un evangelio tan suavizado, un evangelio tan light, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, que no impacta y no cambia a nadie. Entonces la gente viene del mundo y sigue en la iglesia con las mismas costumbres del mundo, porque en la iglesia le vendemos esto para que la gente no se vaya, porque queremos templos llenos. Y bueno, mi pastor posteó algo ahí hace un tiempo, creo que en el 2013, él decía que lo que tenemos que hacer es llenar el cielo, no los templos.
Y para llenar el cielo, dice la Biblia, que nada inmundo entrará al cielo, que nada impuro entrará al cielo. Entonces, si nada impuro va a entrar al cielo, es necesario que entendamos que tenemos que llenar la iglesia de gente santa, de gente salva. ¿Por qué? Porque la gente salva es la que va para el cielo. La gente santa, la gente que se guarda para Dios, es la gente que va para el cielo. Los impuros, los inmundos, los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, los chismosos, los pendencieros, esa gente no va para el cielo. ¿Por qué? Porque están atados a cosas terrenales todavía. El hombre de Dios, dice la palabra de Dios, que tenemos que tener puestos nuestros ojos en Jesús. Y yo me imaginaría así como al apóstol en ese momento hablando, mirando hacia arriba, de esta manera diciendo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. O sea, el propósito de la iglesia es tener los ojos en Jesús, a sabiendas de que su misión está en la tierra. ¿Cuál es la misión? Llegar a las almas, alcanzar las almas perdidas, así como nosotros también fuimos asidos por Cristo, tomados por Cristo para ser salvos. Entonces voy a hacer aquí rápidamente una explicación de lo que el texto quiere decir. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Quien recibe facultad de juzgar, también hay varias corrientes teológicas sobre este aspecto. La corriente a la que yo me adhiero es la corriente que establece que a la iglesia se le va a dar autoridad para juzgar. Otros establecen que los 12 apóstoles son los que se van a sentar en los tronos y van a juzgar. Y bueno, también la Biblia habla de esos 12 tronos de las 12 tribus de Israel, de los 12 apóstoles y de las 12 tribus de Israel, o sea, 24 tronos en total. Pero aquí habla de que la iglesia de Cristo viene con él, ¿verdad? Y esta iglesia va, dice aquí la Biblia, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahora, ¿a quiénes van a juzgar estos que se van a sentar en el trono? Porque tenemos que entender todo el contexto bíblico. Primero yo le voy a dar autoridad para hacer juicio. Primero vengo con Cristo, ¿verdad? Vengo con el Señor, vengo con el Maestro. Y ahora se establecen unos tronos allí para juzgar. Aquellos que han tenido la oportunidad de ir a tribunales se darán cuenta de que se sienta el juez allí y se sientan muchas veces cuando es un tribunal colegiado, se sientan varios jueces en la tribuna y desde allí imparten justicia, ¿verdad? A quienes juzgan, a aquellos que están siendo acusados. Recordemos que Satanás está atado en este tiempo y ya va a haber un juicio. Ahora, el juicio posterior a esto. Se sientan los hombres allí porque recuerden que todo esto es profético, lo que se está hablando aquí. Y hay profecías que son presentes o están viéndolas, son futuras, ¿verdad? Pero el apóstol Juan está viendo como que están sucediendo en el momento, otras como que ya pasaron, pero realmente no han acontecido todavía. Simplemente Juan ve el panorama completo. Es como que Jesús agarra y le muestra a través de su ángel, como dice la Biblia en el capítulo 22, dice que le muestra una película completa de los acontecimientos que se van a suceder luego de que la iglesia sea quitada, luego de que la iglesia sea retirada a esta tierra para habitar con el Maestro en el cielo por un tiempo, como dice la palabra. Entonces dice ahora en el verso 4 que se dieron tronos y allí se sentaron a personas para juzgar la tierra, ¿verdad? Y dice, y vi las almas, escuche esto, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Eso está en el verso 4. Y yo quiero hablar brevemente de esto también. ¿Por qué? Porque hay corrientes teológicas que malinterpretan la palabra. Aquellos que dicen que nosotros seremos arrebatados post tribulación, dicen que esto es la iglesia de Cristo. Pero realmente todo aquel que ha tenido intimidad con Dios y sabe, conoce el corazón de Dios y el Espíritu le revela esta palabra, usted entenderá que esta gente son aquellos que el mismo apóstol Juan ve en capítulos anteriores y dice, ¿quiénes son estos que están allí? Oh, esos son los que han vencido en la gran tribulación, aquellos que salieron de la gran tribulación. Y no es cierto que habiéndonos dicho el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, nos dijo claramente de que el Señor nos libra de la ira venidera. ¿Quién nos libra? Jesús. Entonces la iglesia no puede pasar por la tribulación. La iglesia tiene que irse antes de la gran tribulación, porque estos que están aquí fueron decapitados, fueron torturados, fueron asesinados porque tenían el testimonio de Cristo en sus corazones. ¿Quiénes son estas personas, pastor? Sencillo, hermano. Estas personas que están aquí son aquellos que lamentablemente tenían su lámpara medio vacía. Son aquellos que se encuentran como las 5 vírgenes insensatas.
Son aquellos que en vez de estar enfocados en alcanzar almas para Cristo, en glorificar a Dios hasta con su respiración, son aquellos que están en los deleites del mundo, que están pensando quizás, y estoy hablando de todo tipo de creyentes, estoy hablando desde ministros, apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, que están enfocados en la fama, que están enfocados en alcanzar grandeza humana, en enriquecerse los bolsillos y no en llevar las almas para que Cristo las redima a través de su sangre, para que Cristo las compre a ellos también y lave sus vidas. Entonces, este tipo de gente que se enfoca en este tipo de cosas, en las cosas terrenales, que pone su confianza en las riquezas, que pone su confianza en las facultades que tiene quizá de conocimiento bíblico, en la forma que tiene para expresarse de forma adecuada o de manera adecuada. Entonces estas personas que están enfocados en eso son aquellos que se van a quedar, son aquellos que no serán levantados, son aquellos que van a pasar por la gran tribulación y allí su fe será probada. Y dice la Biblia que el tiempo será acortado por amor a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Esta persona no significa que no fueron escogidos para salvación. ¿Por qué? Por Cristo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué se quedaron, pastor? Hermano, precisamente porque no estaban atendiendo su cartón. No estaban haciendo lo que el maestro dijo que tenían que hacer. Dice la palabra de Dios que en Mateo, bienaventurado el varón que se ha encontrado haciendo así. ¿Qué? ¿Haciendo qué? Dándole el alimento a su tiempo, a la grey. Alimentando la grey como se debe, no entreteniendo la grey. Y en este tiempo, y yo me disculpo con los pastores que están viendo, o con los pastores que van a ver, con los ministros de Dios que van a ver esto, mi intención es ofenderlo, mi intención es un llamado, una advertencia al corazón pastoral, al corazón apostólico de cada apóstol, de cada pastor, de cada maestro, de cada evangelista, de cada profeta, de cada uno de aquellos que comprenden los 5 ministerios que Cristo mismo estableció. Él dice que estos ministerios fueron establecidos para el crecimiento de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Y yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros los ministros de Dios en este tiempo? Con la palabra que nos fue entregada, con lo que Cristo nos entregó, ¿qué estamos enseñando? Estamos llevando a la iglesia a que ame a Jesús, a que tenga una intimidad con el Espíritu Santo, a que se consagre, a que se santifique, a que se prepare para lo que viene. Porque estamos viviendo tiempos finales. El evangelista Gigi Ávila, de verdad que fue una de las personas, yo bendigo, le bendigo, ya él pereció en el 2013, el difunto Gigi, pero su ministerio sigue impactando corazones, porque impactó mi corazón. Era de los evangelistas que yo más escuchaba. Ahora escucho otros pastores que tienen esa misma línea que Gigi, pero tenemos que entender que vivimos en un tiempo donde el poder y la demostración de la gloria de Dios hay que establecerlo en los corazones, pero también sin olvidar de que Cristo viene no por el poder de la iglesia, sino que viene por la iglesia santa, por una iglesia que se ha guardado sin mancha y sin mácula para Él. Entonces, estos hermanos que están aquí son personas que estaban en la iglesia, pero no estaban en la iglesia. Me explico. Hay una frase secular que utilizamos mucho, que es, no son todos los que están, ni están todos los que son. Yo prediqué precisamente una vez sobre ese mensaje, sobre esa parte, sobre esa frase, donde decía, no están todos los que son, ni son todos los que están. Me explico. No todo el que está en la iglesia es salvo, pero tampoco hay gente que no está en la iglesia, pero es salva. No ha llegado simple y llanamente. Porque Dios tiene un gran redil, dice la palabra, un gran redil. Y son muchas las personas que van a ser salvos. Ahora, no han llegado todavía. Y bueno, en el corazón de Dios yo era salvo, pero yo duré 27 años en el mundo pecando, antes de que Dios me llamase. Entonces, ese tiempo que yo perdí en el mundo, o mejor dicho, Dios lo aprovechó para formarme y para hacer que cuando yo viniese al camino no pudiera salir del amor que me ha desarrollado en mi corazón por Él, precisamente por lo que Él hizo en mi vida y por las situaciones de las cuales Él me libró. Entonces, esas personas que llegamos a Cristo así, agradecemos a Dios lo que Él hizo. Entonces, estas personas simplemente estaban en la iglesia, pero no eran la iglesia. Me explico. Aunque en el corazón de Dios eran salvos, ellos no se comportaron como salvos. Estaban enfocados en cosas de este mundo, no en las cosas celestiales. Y por eso, para su purificación y posterior presentación delante del Cordero de Dios, tuvieron necesariamente que pasar por la gran tribulación. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros claramente que seremos purificados, así como el oro es purificado por el fuego. Y el fuego no es que a usted lo van a agarrar y lo van a meter en un horno, querido hermano, como metieron a los 3 hebreos allá en el tiempo de Nabucodonosor. No, esto lo que está hablando aquí es que el fuego de la prueba
el fuego de las situaciones, el fuego de los problemas, de los acontecimientos terrenales van a purificar el carácter cristiano, van a formar un carácter más como el de Cristo. Y nuestro deseo es que usted como creyente en esta tarde entienda que tiene que tener un carácter como el del Maestro. Usted no viene para, o sea, mi deseo como pastor es que la gente me imite a mí como yo imito a Cristo, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo. Ahora bien, que imite lo bueno de uno, que imite lo que uno tiene de Dios, lo que se manifiesta de Dios en la vida de uno, que imiten eso, pero que no imitemos lo malo, porque nuestro norte no es seguir al hombre, nuestro norte es seguir a Jesucristo, y ahí debe estar nuestros ojos. O sea, porque un pastor falle, porque un evangelista falle, porque un apóstol falle, porque un maestro falle, usted no debe descarriarse, usted debe mantenerse firme hasta el final, porque la salvación es individual. Y aquí no importa que usted sea pastor, que usted sea apóstol, que usted sea evangelista, profeta, maestro, si usted no está en santidad, se va a quedar. Dice aquí la palabra en el verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Quiero hablar brevemente de este texto también. Dice que los otros muertos, ¿cuáles son los otros muertos? Bueno, hermano, aquellos que murieron sin Jesús, aquellos que no aceptaron a Cristo, esas personas no van a resucitar, esas personas van a quedarse allí. Aquellos que quizás murieron también en el periodo de la gran tribulación, pero no murieron porque quizás murieron de enfermedades, quizás murieron fruto de las guerras, pero no conocían a Jesús, no tenían al Cristo glorificado. ¿A cuáles otras personas yo encierro aquí? Yo particularmente, ¿verdad? Según lo que entiendo de la palabra de Dios, entiendo que aquí también está la gente del Viejo Testamento. Esos muertos, esas personas no conocieron a Jesús, vivían bajo la ley. Dice la Biblia que el que vive bajo la ley, por la ley será juzgado, ¿verdad que sí? Dice la Biblia, no lo digo yo, la palabra de Dios lo dice. Entonces, estas personas entendemos nosotros también porque no eran la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia del Viejo Testamento, ¿verdad? Es el cuerpo de Cristo en el Viejo Testamento. Y esas personas también tienen que presentarse delante del gran trono blanco. Y voy a demostrarlo bíblicamente en esta tarde con el tiempo que me queda. Dice aquí que esos muertos no resucitaron, no volvieron a la vida. Los que vuelven a la vida son los que pasaron la gran tribulación. Recuerden que en 1 Tesalonicenses, si mal no recuerdo, déjenme verlo aquí para yo hablarle con base. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es hablando del arrebatamiento, del tiempo del arrebatamiento. Él está diciendo allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, que nosotros nos encontraremos con Cristo en el aire. Aquí no se habla de eso. Aquí se habla de que hay gente en tronos para juzgar. Y aquí se habla de gente que se levanta de la gran tribulación, ¿verdad que sí? O sea, son situaciones diferentes las que estoy presentando. Esto para los que hablan de que no hay arrebatamiento, o para los que dicen que no hay arrebatamiento, porque no voy a entrar en controversia, pero hay grupos religiosos con doctrinas erradas, de antaños, de miles, que son doctrinas milenarias, y dicen que no hay arrebatamiento, pero la Biblia establece un arrebatamiento, establece que hay un levantamiento de la iglesia previo a que se manifieste el hombre del pecado y previo a que inicie el tiempo de la gran tribulación. Entonces, esta gente que está aquí, hay una gente que se levantan, que murieron precisamente por el nombre de Cristo durante el tiempo de la gran tribulación. No adoraron a la bestia, no adoraron la imagen de la bestia, ni al falso profeta. Dice que hay otros muertos que no se levantaron. Pero vimos ya en Tesalonicenses, y por eso estoy haciendo todo este contexto, porque es necesario que entendamos la palabra, mis amados, porque hoy somos llevados, dice la palabra de Dios, por cualquier viento de doctrina de aquí para allá y de allá para acá, porque no conocemos la palabra. Dice la palabra también que mi pueblo fue engañado, o sea, porque le faltó el conocimiento, por eso se desviaron. Pero si usted tiene conocimiento de la palabra, su corazón no se desvía. Cuando usted tiene una relación con el Espíritu Santo, su corazón no se desvía, porque usted no duda, usted no deja de creer, usted no se mueve fácilmente. A mí han tratado de moverme a todo tipo de doctrina, a adorar al sol, a adorar a los egipcios, a adorar, a meterme en el asunto de la corriente del judaísmo mesiánico. O sea, todo el mundo ha tratado de sacarme de la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, esa convicción clara de la fe que nosotros recibimos en Cristo nos ha mantenido firmes. Y por eso usted debe conocer la palabra. Cuando usted conoce la palabra y tiene una relación con el Espíritu Santo, no hay forma de que usted se pierda. No hay forma de que usted se desvíe. Porque la Biblia dice que Él nos guarda, que Él nos protege, que Él nos guía, que Él nos conduce. Amén. Entonces brevemente quiero hablar de esto. Dice aquí,
Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. 1000 años reinarán. O sea, la gente que salga de la gran tribulación, junto con la iglesia de Cristo que fue levantada en el arrebatamiento, del que habla Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17. Y si usted lleva notas en su casa, es hora de que usted vaya anotando allí, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 4:17 habla del arrebatamiento. Y lo que estoy hablando aquí en el gobierno de los 1000 años son la gente que salen de la gran tribulación. Son cosas diferentes. El arrebatamiento y la resurrección. Arrebatamiento, resurrección. Bien, entonces son cosas diferentes. Dice en el verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y vamos a ir a una pausa y cuando regresemos entonces vamos a ver los acontecimientos luego que Satanás sea suelto de esa prisión. Recuerde que estoy hablando del gobierno milenario, que está dentro del gran tema que nos engloba, que son los acontecimientos o el caos posterior al arrebatamiento de la iglesia. Vamos a la pausa. LTE. 4G es la cuarta generación de tecnología móvil. LTE significa Long Term Evolution o evolución a largo plazo. Los beneficios de esta tecnología son velocidades 10 veces más rápidas que 3G con servicios más versátiles y seguros. LTE es un servicio móvil, autoinstalable, que funciona sin la necesidad de cablear la zona donde vives. Conoce nuestros equipos 4G LTE. Equipo for All. Este equipo contiene una antena de óptima recepción que permite la conexión a través de Wi-Fi. Tiene la capacidad de conectar hasta 10 dispositivos de forma simultánea. Es más pequeño que la palma de tu mano y puedes llevarlo hasta en un bolsillo. Equipo for Surf. Este equipo es autoinstalable, posee Wi-Fi y puedes utilizarlo de manera fija o móvil. Solo requiere de conexión eléctrica. Dispone de un puerto LAN para conectarlo a través de una PC o cualquier otro dispositivo con un cable RJ45. Tiene capacidad de conectar hasta 10 dispositivos de forma simultánea a través de Wi-Fi. Equipo for Surf E. Este equipo es autoinstalable, de uso fijo o móvil con Wi-Fi integrado. Solo requiere de conexión eléctrica. Dispone de 4 puertos LAN para la conexión a la PC y otros dispositivos de red a través de un cable RJ45 y posee un puerto RJ11 para la conexión de la voz. Tiene la capacidad de conectar hasta 10 equipos de forma simultánea a través de Wi-Fi. Estamos de vuelta una vez más. Queremos bendecir la vida de aquellos que nos están viendo en este momento, que nos están siguiendo. Yadi Castro desde Tenares en el Cibao, Hipólito Chireno desde Montreal en Canadá. Está también el señor Miguel Francisco de León Concesión. Dios le bendiga en gran manera a todos aquellos que se conectan. Compartan esta palabra con otra persona. Yo sé que hay mucha gente que está confundida en este tiempo, que no sabe qué es lo que está pasando en la sociedad mundial, pero que estoy hablando una palabra que está en la palabra de Dios, está escrita, está establecida que suceda de esta manera. Así que la única forma de que puede irse esa depresión de tu corazón, que puede irse esa turbación de tu corazón, es conociendo la palabra, de que esto está escrito y es necesario que acontezca precisamente para que Cristo venga por su iglesia. Es necesario que acontezca para que la Biblia, que dice la Biblia, la misma palabra, no, ni una coma ni una tilde dejarán de cumplirse en ella. O sea, para que ésta se cumpla correctamente como está establecida, necesita acontecer los sucesos que se están dando a nivel mundial. Y cuando usted conoce esto, usted vive tranquilo, vive relax, porque dice, mi Padre viene a buscarme. Amén. Y por eso es que tiene que tener a Cristo en su corazón. Así que voy al verso 7 del capítulo 20 de Apocalipsis y dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y él tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla.
el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, son muchos, muchos, muchos. Esto me hace recordar automáticamente cuando en Génesis el Señor se le aparece a Abraham y le dice, si sale afuera, ven, si puedes contar las estrellas del cielo y la arena que está debajo de tus pies, entonces también así podrá ser contada tu descendencia, porque ciertamente tu descendencia será grande, grande. Y esto lo cumplió el Señor, porque a la descendencia de Abraham están los ismaelitas, que es el pueblo árabe, y están también los israelitas, que es el pueblo escogido por Dios a través de la promesa hecha en la persona de Isaac. Amén. Entonces, dice aquí en el verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, cuando estos pueblos instruidos por Satanás, incitados por el diablo, el Señor los reprenda, vinieron a hacer guerra con la gente de Dios, con el pueblo de Dios, estos fueron destruidos, fueron consumidos. Cuando vinieron a pelear con la iglesia de Cristo, fueron consumidos por el fuego de Dios. Y lo dice la palabra en el verso 9. Entonces en el verso 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Quiero darte una noticia con respecto a las mentiras que se venden en las películas de Hollywood, en el internet, que vemos tantas cosas. Hay gente que sienta en algunas películas y algunas animaciones que hace precisamente para ilustrar el tiempo del sufrimiento en el infierno. Lo ilustran con Satanás, con un tridente sentado en un trono. Eso no es bíblico. Cuando yo leí esto dije, pero la gente está equivocada cuando va a hacer estas películas. ¿Por qué? Porque lo que me dice aquí es que el mismo diablo, el falso profeta y la bestia también van a ser atormentados allí en el infierno, en el lago de fuego y azufre. También serán atormentados. Usted no va a tener que un demonio, como dicen muchos, que lo he escuchado, de pastores, de evangelistas, y habrán demonios allí puyándote. Mentira del diablo. También esos seres van a estar quemándose en el infierno, porque ellos no están allí para divertirse contigo. Si tú caes en ese lugar, porque ese lugar no está reservado para ti. La Biblia dice que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles caídos. Lamentablemente, si usted no se adhiere a la persona de Cristo, si usted no recibe a Cristo como Señor y Salvador, aunque ese lugar no es para usted y no está diseñado para usted, usted tomó la decisión de ir allí solo. Y tenemos que entender eso. O sea, el cielo es que está diseñado para ti. La eternidad en Cristo es que está diseñada para ti. La eternidad con el Padre, rodeado de la gloria del Padre, tocando el arpa como veremos más adelante. Esa es la eternidad que Dios tiene determinada para ti. Pero tienes que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el requisito. Porque tú y yo no podemos como personas, no somos lo suficientemente buenos para satisfacer la ira del Padre, o sea, para cumplir con la justicia del Padre. Cristo la cumplió y sobre Él reposa nuestra justicia. Y a través de Él nos acercamos a Dios confiadamente. Y dice la palabra que encontraremos allí misericordia y gracia para el oportuno socorro. Eso está en Hebreos 13 también. Dice la palabra aquí en el verso 11, y vi un gran trono blanco. O sea, luego que el diablo se ha echado en el infierno, donde también ya están la bestia y el falso profeta, dice entonces ahora se levanta un trono blanco. Recuerden que en principio hablé de que habrían tronos distribuidos, y en esos tronos se sentó gente a las cuales se le dio la facultad para juzgar. Y dije claramente, ¿pero para juzgar a quién? ¿Verdad? No sé si recuerdan que estaba hablando de eso. Y hablé de que el verso 5 dice que hay un gran número de personas que no resucitaron con los de la gran tribulación, que quedaron muertos, quedaron postrados en las tumbas, en los fosos, en los lugares donde estén. Esa gente está allí. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice claramente que en el verso 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Yo me imagino esto, y a mí me gusta introducirme en lo que tiene que ver con la historia bíblica. Yo me imagino el gran trono blanco, a Jesús allí sentado, porque Jesús, quien salvaba en el principio, ¿verdad? O a través de quien nosotros encontramos salvación, es también el juez al final. Porque ¿quién te juzga? La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. No Cristo, la sangre que Él derramó es la que te juzga, porque es la misma que te salva. Y si tú rechazas la salvación, tú sigues condenado, porque todos nacemos condenados. O sea, la gente cree que se condena, o que Dios lo condena, o que la iglesia lo condena. No, tú naciste condenado y Jesús vino a salvarte. Porque si tú hubieses nacido salvo, estuvieras en el cielo. Amén. Tenemos que entender eso.
Entonces yo soy salvo no porque soy un pastor, no porque soy bueno según la gente, no porque hago cosas buenas, no porque trato de ayudar a los demás y trato de guardarme para Dios. No, yo soy salvo por la fe en Jesucristo. Por eso soy salvo. Si no, no fuera salvo. Tenemos que entender eso. Yo no puedo mentirle a usted que me escucha. Porque usted que está ahí quizás está en una iglesia de doctrina errada y le han enseñado que si hace buenas obras se salva. No se va a salvar por las buenas obras. Isaías dice que aún las buenas obras de nosotros son como trapos de inmundicia delante de Él. Esto es serio, lo que estoy hablando. No podemos pensar que vamos a alcanzar el cielo y la salvación a través de nuestras obras. Nuestras buenas obras son el fruto de nuestra salvación en Cristo. Y eso que llevamos a los demás es porque ya hemos sido salvos en Cristo. ¿Ven? Entonces dice aquí, el verso 12, y vi a los muertos, oiga esto, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y esto de grandes y pequeños se adhiere a las dos formas, tanto en el plano físico, grandes y pequeños, o sea, niños y adultos, como también a la parte económica, ricos y pobres. O sea, todos estaban de pies delante del trono de Dios. Y junto al trono de Dios, ustedes saben que, según les dije en el verso 4, habían más tronos y allí habían personas que también iban a juzgar a esos que no habían resucitado con Cristo. Pero que luego que el Satanás fue destruido, que fue echado al lago de fuego, al lago que arde en fuego y azufre, luego de esto entonces sí van a levantarse los muertos. Y dice el verso, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hay gente que dice, los economistas dicen que a veces nosotros, que los niños nuestros nacen con un pan debajo del brazo, otros dicen que nacen con una factura de deuda, alabado sea Dios. Pero lo que yo sí estoy seguro es que nacemos con un libro. Y en ese libro se está escribiendo precisamente todas nuestras obras. Ya sea un resabio cuando niño, ya sea una patada que le dimos al vientre de nuestra madre cuando estábamos en el vientre. Todo eso se va escribiendo en el libro. Todos los acontecimientos de nuestra vida, desde que fuimos concebidos en Dios, en ese vientre, hasta que salimos y pasamos nuestra vida terrenal y morimos. Todo eso está escrito en un libro. Y esos acontecimientos estarán allí. Y a mí me gusta imaginármelo de la siguiente manera, y le invito así a ustedes a hacerlo. Es como que me van a poner una diapositiva adelante, ¿verdad? Grande, un proyector como en el cine. Y allí me van a pasar mi vida. Y cada vez que yo trate de decirle, Señor, pero mira, yo hice tal cosa. Sí, míralo ahí. Pero mira tu corazón cómo estaba. Entonces, Dios va a abrir esos libros. Y por las cosas que estén escritas dentro de esos libros, nosotros vamos a ser juzgados. Y esto es muy serio como para tratarlo tan a la ligera. Y hay jóvenes hoy, Dios mío, esto está terrible. Veo jóvenes haciendo cosas como que no se van a morir. En días pasados iba conduciendo mi carro y veo un motor que viene alumbrando a otro, pero el otro venía en una goma delante sin luz. O sea, el peligro al que se exponen en una calle estrecha. Y yo digo, y es que no aman la vida. A veces a uno le cruzan tantos pensamientos por la cabeza porque uno dice, Dios mío, esa gente está exponiendo a que con mi familia yo me estrelle también. O sea, tengo un accidente porque ellos en su imprudencia, o sea, los jóvenes de este tiempo creen que no van a morir. Los jóvenes de este tiempo están con sus honrosas excepciones, ¿verdad? No se me vayan a ofender los jóvenes, pero con las excepciones que hay, que son muy pocas, lamentablemente. Los que están en discoteca, en bebedera, en escuchar la música, esa basura que contamina no solamente su espíritu, sino también contamina su mente y que transforma totalmente su forma de vivir. Y creyendo que son eternos en esta tierra. Hermano, no hay nadie eterno. Usted está mirando y es testigo muchas veces de que aún sus propios amigos que mataban, que robaban, que atracaban, que vendían drogas, han sido sepultados. Usted es testigo de eso. Entonces, ¿por qué no reflexiona? Usted que me está viendo, usted que me va a ver, aleluya, y que hace este tipo de cosas o que se deleita en este tipo de cosas, que se deleita en este tipo de pecado. Todo aquel que ha cometido pecado va a ser juzgado. Por eso solamente Cristo puede salvarte, solamente Él es el camino y yo quiero que tú lo conozcas. Cuando tú conoces a Jesús, todo cambia en tu vida. Aleluya. Dice aquí la palabra de Dios. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y las obras que hicieron, fueran estas buenas o pecaminosas, esas obras fueron para juicio. Hablaba el día pasado y decíamos que hay gente que habla de que Dios ama al pecador pero no ama el pecado. No, es mentira del diablo eso. El pecador es el que comete el pecado.
El pecado es la acción de alguien que en un corazón dañado, con un corazón cauterizado por el pecado, comete el hecho. Entonces, ¿qué es lo que necesita ese pecador? ¿Y a qué pecador que Dios ama? Al pecador que se arrepiente. Pero el pecador que no se arrepiente, Dios no puede amarlo, porque dice la Biblia claramente, aunque Dios es amor, quiero que sepan esto, Dios es amor, es la fuente de amor, pero también es fuego consumidor. No podemos relajar con Dios. Aquel que no se arrepiente no puede ver el rostro de Dios, porque Dios es santo. Dios es santo y nadie puede introducirse delante de la presencia de Dios, ni camuflarse, ni escabullirse, porque Él lo conoce todo. Dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. No podemos jugar con Dios, mis hermanos. No podemos jugar con Dios, ustedes que me ven. Dios es santo, Dios es puro. Aleluya. Y yo quiero que usted le conozca, porque si le conoce, yo le prometo en el nombre de Jesús que usted va a olvidar las cosas que en el mundo le atraen. Porque cuando usted conoce a Dios, usted es transformado en otro ser. Usted lo único que anhela es estar con Él. Aleluya. Bendito sea Jesús. Dice aquí, y la muerte y el Hades, voy a repetir el 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿A qué lago de fuego? Al lago de fuego que dice aquí en el verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. O sea, el lago donde se encuentra Satanás, se encuentra la bestia y el falso profeta. Allí serán lanzados todos aquellos que no se encuentren inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiere Dios esto para usted? No. ¿Dios es malo por esto? No. Hay gente que juzga a estos sabios de este tiempo. Dicen, no, entonces ¿qué Dios airado es ese que ustedes presentan, lo evangélico? ¿Que es un Dios que está matando gente en el infierno? No. Dios no mata a nadie en el infierno. Usted se mata en el infierno. Ah, ¿fue obligado a servirle a Jesucristo? No, no es obligatorio tampoco. Es solamente si usted quiere ser salvo y usted no quiere quemarse en el infierno, entonces usted acepta a Cristo. Ah, pero usted no me dejan condiciones, me ponen entre la espada y la pared. No, te ponemos entre la salvación y la vida eterna con Cristo, o entre la muerte y la perdición eterna en el infierno quemándote. Ahí es donde te ponemos, no entre espada y pared. Te ponemos entre la salvación y la gloria, porque Dios no, allí no habrá dolor, dice la palabra. Allá no habrá sufrimiento en el cielo. En la presencia de Dios estaremos con arpas. Lo dice la Biblia. Aleluya. Lo dice la palabra del Señor. Y dice aquí claramente en el capítulo 21, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este es un privilegio maravilloso. Y oiga esto, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Oiga esto, la palabra Dios, aquí lo que habla es del Padre. Dice, y yo seré su Dios. ¿Pero quién está hablando? El alfa y el omega es Jesucristo. El alfa y el omega. Usted lo puede leer en la palabra, yo soy el alfa, yo soy el omega, cuando se le aparece a Juan. Ahora él habla aquí, dice, el alfa y el omega, ¿verdad? Se le aparece a Juan una vez más y le dice, y ellos serán, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, oiga, cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, esto que es tan fácil para los creyentes de este tiempo, mentirle a los hijos, mentirle al hermano, mentirle a la esposa, al esposo, al tío, al sobrino. Aleluya, dice la Biblia, no el pastor Felipe, la Biblia dice claramente, todos ellos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Y este es el lugar que claramente le hablé, es el lugar donde va a estar el diablo. El diablo no va a tener un tridente puyándote ni un tenedor como lo pintan muchos en muchas películas y muñequitos. Satanás también va a estar ardiendo en fuego, la bestia va a estar ardiendo en fuego, el falso profeta va a estar ardiendo en fuego, y todo aquel que lamentablemente por decisiones que tomaron en esta tierra no se encontraron inscritos en el libro de la vida, también estarán allí. Pero Cristo no quiere eso para ti. Jesucristo quiere que tú seas salvo y que seas salvo hoy si no lo eres. Jesucristo quiere que te apercibas como las vírgenes sensatas y llene tu lámpara de aceite. ¿Y cuál es ese aceite? El Espíritu Santo. Y por eso yo estoy aquí predicando esta palabra. Por eso yo estoy aquí llevando esta enseñanza, porque Él quiere salvarte. Aleluya. Dice la Biblia, nadie tenga por tardanza el regreso del Maestro. Estoy parafraseando. Sino que este tiempo que parece dilatado, estoy parafraseando, ¿verdad? Que parece dilatada la venida del Señor, es esperando que todos lleguen a la salvación, que todos se arrepientan. Lamentablemente no todos se van a arrepentir, lamentablemente. Porque hay personas que aún viendo las evidencias, dicen no hay suficiente evidencia para creer que hay un Dios que salva. Entonces, ¿cómo será el gobierno de la iglesia? La palabra de Dios dice en Apocalipsis 2, al que venciere, dice, hablando Jesús, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, o sea, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Estamos hablando del tiempo del milenario, ¿verdad? De los 1000 años. Para que usted vea que quien va a gobernar es la iglesia, los 1000 años con Cristo. Porque quiero que usted entienda, eso está en Apocalipsis 2, verso 26 en adelante. Así que si usted está tomando apunte, anótelo, para que estudie tranquilo en su casa y no se deje engañar por nadie. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Jesús está diciendo que la iglesia gobernará con vara de hierro las naciones. ¿Por qué? Porque para establecer el orden de Dios, para establecer la gloria de Dios, hay que gobernar con vara de hierro. Por eso es que Cristo mismo dice que desde el tiempo de Juan el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan, porque solamente los violentos son valientes a la vez. No dice los valientes lo arrebatan, los violentos. Pero no estamos hablando de una violencia física. No es aquel que más vocee, no es aquel que tenga más pistolas y cañones, no es aquel que más trompadas dé, no es aquel que más patadas dé, no, es aquel que más espiritual sea, porque nuestra guerra no es contra sangre ni carne, dice el apóstol Pablo, sino contra gobernadores, principados, huestes celestiales de maldad, potestades demoníacas que se mueven en lugares celestiales. Entonces, cuando entendemos esto, nosotros no andamos peleando con la gente. Cuando entendemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, que no es el jefe que se levantó contra ti, que no es la esposa que se levantó contra ti, que no son los hijos, que no es el esposo, aleluya, bendito sea Dios, que no son los vecinos que se levantaron contra ti, es Satanás utilizando a esas personas que se encuentran débiles en la fe, que quizás no son cristianos en su corazón, y los utilizan contra tuya para sacarte a ti del dominio propio, de la comunión con Dios, y hacer que tú también seas parte del montón y te pierdas. Pero eso dice aquí la Biblia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia gobernará. La iglesia se establecerá con Cristo durante 1000 años y con vara de hierro gobernará sobre las naciones, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿quiénes no van a estar allí? Ya estoy cerrando para estar aquí, me quedan 4 minutos al aire todavía. Así que en estos 4 minutos voy a hablar de esas mismas personas que no estarán, que lamentablemente van a estar en el infierno. Dice en el capítulo 14 de Apocalipsis, el verso 11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea, la gente que van a estar en el infierno fue porque simple y llanamente no aceptaron a Cristo en su corazón, quien es la persona que salva. Amén, el Padre salva a través de Jesús, porque Él fue quien en un cuerpo humano venció las tentaciones que el diablo les puso, venció y cumplió la ley. Entonces solamente Él puede acercarte al Padre, Él y solamente Él puede hacer que el Espíritu Santo more en tu corazón y te muestre la realidad de la persona de Dios. Él, solamente Él. Cuando le conocemos a Él, bendito sea Dios, esto es hermoso, el Evangelio es hermoso, el Evangelio es lindo. Cuando conocemos a Dios, mi hermano, usted se enamora de Él. Usted deja todo por Él, porque es que Él se convierte en lo único. Él es esa miel maravillosa que te mantiene el paladar agradable. Bendito sea Cristo. Y eso es lo que yo quiero que usted conozca. Quiero que conozca a Jesús. Quiero que le conozca a Él. Si lo prueba a Él y se arrepiente, entonces vaya a mi casa, que yo le voy a pagar por eso. Pero si usted lo conoce a Él, yo le estoy seguro que usted no se va a arrepentir. Y yo quiero que usted conozca a Jesús. Amén.
Dice el capítulo 15 también en el verso 2, dice, y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar y de vidrio con las arpas de Dios. ¿Vio lo que le dije ahorita? Que vamos a estar tocando en el cielo, las arpas de Dios. O sea, estos que se levantan aquí en el capítulo 15, verso 2, que dice el apóstol Juan, y lo vi como que había un mar de cristal y ellos estaban sobre él, ¿verdad? Un mar de oro, un oro fino, que parecía cristalino, como transparentoso, ¿verdad? Y esos que estaban allí, ¿usted sabe quiénes son? Estos que están en el capítulo 20, en el verso 4, que dicen, y vi tronos, ¿verdad? Y luego de esos tronos vi también a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. O sea, quienes van a tener el arpa cantando y tocando y glorificando al Rey, levantando manos santas diciendo gloria al Cordero, aleluya, bendito eres por los siglos, porque conquistaste la muerte, salvaste nuestras almas de la perdición eterna, nos redimiste de nuestro dolor, secaste nuestras lágrimas, sanaste nuestro corazón, ya no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza, las cosas viejas se fueron atrás, se fueron al pasado. Esas personas, ¿usted sabe quiénes son? Los que salieron de la gran tribulación. Porque la iglesia ya va a estar con Cristo reinando. Entonces, todo esto son textos que usted debe conocer. Amén. Lamentablemente, mis hermanos, hemos llegado al final. El tiempo se me ha agotado. Me quedan 15 segundos y voy a aprovechar ese tiempo para orar. Yo le exhorto de manera vehemente a que usted estudie la palabra de Dios, que usted busque, que usted investigue, que usted escudriñe con un espíritu profundo las cosas de Dios para que conozca al Padre en gran manera. Voy a orar por usted en este momento para que si no conoce a Cristo, en esta hora usted lo acepte. Padre, en el nombre de Jesús te presento a toda persona que nos está viendo y a aquellas que nos van a ver. En el nombre de Jesús pido por ellos, Padre, para que sea tu Espíritu Santo, Dios, que los redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Si son cristianos, Señor Jesucristo, que tú afiances su fe, que tú, mi Dios, haga que ese aceite empiece a subir cada día, cada momento, para que ellos puedan, mi Dios, amarte cada día más. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que aquel que sea santo se santifique más. Bendito Rey, aquel que peca, no voy a decir como dice la palabra de Dios, sino que voy a decir que aquel que peca pueda arrepentirse. Dios, bendícelo y guárdalo en el nombre de Jesús. Dios bendiga y le guarde. Será el jueves o el viernes. Shalom. Paz. Telecanal 28, Televisión.